Buenas noches, dominicanas, dominicanos. Placer inmenso compartir esta hora con ustedes, acompañado de manera especialísima por el hermano José Luis Mendoza. A la hora. Qué bueno, hermano. El hermano Ángel de la Cruz, hermano, padre y madre. Y hermano de gripe ahora también. Hermano de gripe, colega de gripe. Que yo quería decir eso, señores. Lo de hoy es para, además de dejar descansar la garganta a mis dos compañeros, admirar que están aquí por compromiso. Están aquí por el compromiso moral de hacer este espacio, que es un trabajo encabezado por el doctor Elcido Díaz y que donde todos empujamos como los bueyes en esa misma dirección, pero que conste que no mucha gente en condiciones como están ellos, y usted lo va a escuchar obviamente con un tono un poco nasal, viernes, con el cansancio de la semana, sale a hacer un programa. Yo sé que no. Tú sabes que yo he dicho toda mi vida que tengo dos grandes empresas, mi gran poder de Dios y mi familia. Excelente. Entonces resulta que la familia, por ejemplo, cuando sintoniza el programa 10 en punto, escucha la razón por la que yo no estoy, que es porque estoy aquejado de manera severa por un virus gripal. Entonces fue una andanada de llamadas. Mi familia, que es larguísima, señor, pero bien larga. Entonces no quise acentuarle, agudizarle la situación, ausentándome hoy también. Así que estamos aquí, gracias a Dios, y sobre todo con la energía que ustedes nos inyectan, y contentísimo sobre todo de estar al lado de Ángel, que también está enfermo. José Luis, que es joven, que tiene sobre esa gran virtud, esa gran suerte, esa gran dicha, pues parece que tiene su defensa alta y no, me le he escapado. Recurrentemente no le llega. He evadido como he podido. Sí. Mire que yo no salí antes de una gripe, yo que crecí siendo asmático y que ya después de la adolescencia tomando muchísima miel de abeja, cebollín, todo eso. Sí. Mira que yo no soy muy creyente en pócimas, pero sé que eso sobre todo mejora las defensas y uno puede terminar más o menos fortaleciendo su sistema inmunológico, porque si no, señores, lo de la gripe no tiene nombre. Sí, eso es así. Sí. Estos países tropicales, con esos cambios de clima bruscos, permanentes, pues nada, pero ese es parte de la vida. Esa es la gran cruz con lo que hay que cargar. Hay que convivir con eso. Bueno, sobre todo nosotros los que tenemos el problema de tener defensa baja provocada por el propio organismo. Mencionaron los dos aspectos interesantes. Miren cómo las cosas se cruzan con la historia. Mencionó Ángel el hecho geográfico y climatológico, países tropicales. Sí. Menciona Elcido, una mención muy gráfica, la cruz que arrastramos. Todo eso, ¿saben qué me evoca a mí en mi mente? Señores, en el descubrimiento, las dos armas más mortíferas no fueron ni la flecha de los indígenas, ni los arcabuces, ni las espadas de los españoles. Fueron los virus. La forma en la cual estaba constituido el mundo en ese entonces, primero no había ningún tipo de ejercicio de inmunización, es decir, las vacunas tardarían 4 siglos en aparecer, y el hecho de tener un aislamiento tan grande entre quienes habitaban este lado y el otro, hacía que los organismos de un lado y de otro, además de no comprender los idiomas, que se comprendieron después de un tiempo, los cuerpos no entendían los virus exógenos, ajenos a su realidad. La viruela, cuando atacó las Américas, mató por miríadas a los aborígenes. Se cree, de hecho, se presume que una de las causas por las cuales para 1530, 1540 ya prácticamente quedaban entre 5.000, 4.000 taínos, la mayor parte de ellos en el área de Bayaguana, que fue el último lugar donde vivieron taínos en la isla. Era, entre otras cosas, no solo por quizás el cruel trato, claro, de la colonización, sin dudas, y los trabajos forzados, que de hecho la misma España luego legisló para tratar de amainar eso. Hermano, esos cuerpos, en una época donde no había vacunas, cuando conocieron la viruela, la fiebre amarilla, el escorbuto y todo eso, no tenían ninguna forma de responder ante eso, y obviamente con las limitaciones de la medicina de la época, que era más cercana al chamanismo y a todo aquello. Lo que el ser humano ha conseguido el último siglo y medio es impresionante. Yo por eso le digo a la gente que sea optimista. Usted le tocó vivir la mejor época del mundo ahora. A mí alguien me preguntó una vez, ¿qué rey de la antigüedad tú quisieras ser, Alejandro Magno? Y yo, no, gracias. Yo quiero ser un médico nigeriano del siglo XXI que tiene acceso a agua potable, a vacunas y a una clínica cerca. No importa toda la peripecia que pase.
Y prefiero hacer eso y no el rey Felipe el Hermoso, que para hacer sus necesidades, yo te sabe los trabajos que tenía que pasar, las hemorroides, Señores, el mundo anterior que usted no conoció era un mundo hostil, era un mundo donde la mortandad infantil en un momento llegó a ser el 75%. Por eso las familias tenían 16, 14 hijos para poder perpetuar la especie. Así que alégrese que usted con todo y todo, pese a todo, usted vive una época donde las facilidades para hacerle frente a este tipo de cosas son más abundantes que nunca, aun cuando no haya cura todavía. Hay muchas formas de combatirlo. Por eso estamos aquí. Exacto. Si no fuera así, no estuviésemos aquí. Así es. Esa es la verdad. Pero para entrar en materia, José Luis, Ángel, lo insólito se produjo a partir del 27 de febrero cuando el presidente constitucional de la República anuncia un aumento al salario mínimo de 5,100 y pico de pesos a 10,000 pesos. Y yo digo que en cierto modo, como que el subconsciente le falló un poco al presidente. Porque realmente, usted puede contar en cada institución con los dedos de esa mano posiblemente y no va a encontrar los 5 dedos. 5 empleados, valga la redundancia, ganando 5,000 y pico pesos. Yo lo digo con sinceridad. Y yo pongo un ejemplo. Quedan pocos ya. En la Dirección General de Bienes Nacionales, el salario mínimo es 15,000 pesos. Exacto. Que el director actual, yo tengo constancia de eso, ciertamente habían salarios que estaban entre los 7,000 y pico, 8,000 y pico, 9,000 y pico. Conserjería. Claro, conserjería. Él lo llevó a 15,000 pesos. O sea, Sí. las conserjes en bienes nacionales ganan 15,000 pesos. Pero yo tengo conciencia de que eso se ha dado en el 90 y pico % de las instituciones del Estado. Porque la verdad es que es una barbaridad, señores, admitir incluso públicamente que un empleado gana 5,000 y pico pesos. Eso no es posible ya. Por lo que en cierto modo el presidente, ahí el subconsciente le falló, porque legalmente, posiblemente, el salario mínimo todavía en el sector público puede ser 5,000 y pico pesos, pero en la práctica no existe. En la práctica el salario mínimo puede ser 10,000, puede ser 8,000, 9,000. Sí. Pero yo tengo conciencia de que 5,000 y pico pesos no existe en términos de consideración, nada de eso. Pero ¿qué es lo que pasa, Ángel? Que el presidente, de manera astuta, inteligente, para magnificar lo que está haciendo, de 5,000 y pico a 10,000. Correcto. Pero eso implica, señores, ¿saben qué? Que hay, por ejemplo, una ley que dice que para los fines de aplicar una multa a un conductor, el salario será el mínimo, Se cuenta en salarios mínimos. el salario mínimo, efectivamente. Entonces, si el salario mínimo, para eso por lo menos existía el salario mínimo, porque eran 5,000 y pico. Sí. Porque legalmente existía, o sea, el presidente no habló mentiras realmente. Claro. Lo que pasa es que en la práctica eso no existe. Digo yo, con raras excepciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ahora la multa será mínimo de 10,000 pesos. Sí, claro. Entonces es un problema que hay, porque la gran verdad es que independientemente del ilícito penal, de las razones que pueda tener un conductor, independientemente de eso, señores, la gran verdad es que los ingresos, tú te imaginas un chofer de carro contigo, tú te imaginas alguien que tasee, que recurrentemente por su oficio incurren en violación de la ley. 10,000, que tú en un mes, aquí hay choferes que en un mes se meten 3 y 4 multas, esa es la verdad. O sea, en términos prácticos, eso es inaplicable realmente. Y entonces el gobierno, de una forma u otra, tiene que explorar la posibilidad de rectificar, porque la gran verdad es que no puede ser. Sencillamente ahí, no puede ser esa parte. Yo además de subrayar, y pienso que sí, que ese tema de las multas, sobre todo basadas en salarios mínimos, comunidades financieras, tiene que revisarse. Yo le voy a agregar algo a lo que ha dicho el doctor Elisedo. Miren, nadie en su sano juicio, nadie va a negarse a la importancia que tiene en el sector público o privado. Hoy, de hecho, nos tocó hablar con Pepe Abreu hoy, algunas cosas. La importancia que tiene el tema de los aumentos salariales. Los aumentos salariales son importantes, aumentan el poder adquisitivo de la gran masa laboral y indirectamente, que es algo que nos gusta mucho en materia económica, incitan a consumo y ahorro. Al mismo tiempo, al tener más dinero, usted, además de comprar más y probablemente mejores productos,
usted también va a tratar de que el pequeño excedente, si le generaba un excedente, ahora usted va a tratar de que sea un poquito más grande. Y si no lo generaba, tratará de generarlo para ahorrar. El capitalismo tiene más que ver con el ahorro que con el consumo. Es bueno que se sepa, pero las dos cosas son dos columnas del mismo. Hay un elemento importante, y insisto, se relaciona con los dos, con el aparato público y el privado. Cuando aumentamos los salarios en la parte pública, es bueno que recordemos que el Estado no genera riqueza. Maneja la que los ciudadanos y personas físicas y jurídicas, léase, ciudadanos, los individuos y las empresas, generan a través de la fabricación, el intercambio, el valor agregado, entre muchísimos otros elementos del trasiego comercial que permiten cobrar impuestos. Y esa suma de los impuestos más el endeudamiento, más otros factores, genera lo que llamamos erario, que es la suma total de la riqueza pública. Aumentar los salarios es bueno, pero cuando no se hace una reingeniería del Estado y se dice, vamos a aumentar los salarios, pero vamos a hacer una revisión de quién también se lo gana, de quiénes lo justifican, de quiénes asisten a los trabajos, de quiénes llenan las necesidades de sus oficinas, de sus cubículos, de sus segmentos. El Estado dominicano, yo siempre he dicho, merece servidores públicos bien pagos. Yo soy el primero que defiende eso. Nunca me van a escuchar, ni siquiera para hacer ejercicio demagógico. Nunca me van a escuchar criticando el salario, ni siquiera el de un ministro. Es más, yo no he criticado ni siquiera el del director del Banco Central, porque hasta siempre me ha parecido demagógico hacerlo. Nada más hay un Banco Central y solo hay un director. Yo estoy consciente de que los servidores públicos deben ser bien pagos, sobre todo cuando agregan experiencia, capacitación y sobre todo ocupan puestos neurálgicos. El primero que lo va a defender es este que está aquí, con las cosas buenas y malas que tenga eso. Ahora bien, la riqueza, insistimos, no cae del cielo. Los recursos son finitos. Ese aumento de salario no estaba estipulado en el actual presupuesto ley de 2019. De algún lado tendrá que salir. ¿Saldrá de más endeudamiento? Ya tuvimos un ejercicio recientemente hace poco donde para completar el presupuesto hubo que pedir prestado. Yo creo que el gobierno tiene que ir entendiendo que ya ese es un método que cada vez está llamando más la atención de la sociedad para fines de que igual va a terminar pagándolo vía impuestos. En el caso del sector privado, más corto para pasar con Ángel. Se lo dijimos hoy a Pepe Abreu y se lo decimos a Cristo que esté aquí y que hable sobre el tema. Cuando ustedes hablen de empresarios, me permito recordarles que las empresas grandes, gigantes, enormes, no pasan de 1.000 en este país. Que las empresas medianas están entre 5.000 y 10.000. Pero que las empresas pequeñas y microempresas son más de 1.400.000. Es bueno recordar que cuando se habla de aumentar salarios sin modificar la estructura de costos, usted está agregando costos a los que ya existen. Para un empresario mediano y pequeño, un aumento salarial de un 30% a sus 4 o 5 empleados puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Puede ser la diferencia entre seguir operando o no. Puede ser la diferencia entre mañana decidir cerrar simplemente el negocio, porque no va a generar beneficios ni siquiera para completar esa nómina. Hay que apreciar que esto es una discusión entre tres, no entre dos. Nos han engañado haciéndonos creer que es un pleito de gallos entre bolos y coludos, entre patrones y obreros, donde el Estado es el referí. No, los tres tienen que ceder en algo, tomar algo y llegar a un acuerdo. El segmento sindical tiene que comprender qué cosas inciden en ese aumento de salario, desde la productividad, los horarios, el tema de la cesantía, que es un tema, yo sé que no es popular hablar de la cesantía, pero yo tengo una opinión sobre eso. Y en cuanto al tema de los pequeños y medianos productores, si usted no le modifica su estructura de costos, ¿cómo? Anulando cargas impositivas. ¿Quiere empezar por una? Arranquen con el anticipo, que yo lo voy a decir todos los días, es un impuesto criminal. Sí. Criminal. Sobre todo para las empresas medianas y pequeñas. Eso iba a ser temporal, debió serlo. ¿Por qué hay que seguir con eso? Si no se modifica la estructura de costos, van a pasar dos cosas, lo aviso de antemano. Van a transferir simplemente los que puedan el aumento a los precios de sus servicios y productos y van a generar inflación, que no es lo que buscamos. O en su defecto van a condenar a una recesión económica al tejido productivo más débil, que también tiene empleados y que intenta, hasta donde puede, intenta operar en la formalidad. Eso es una invitación también a la informalidad. Yo creo que es bueno medir todo ese tipo de cosas en la parte privada, fíjense. Tengo mi óbice sobre lo público, pero en la parte privada hay que ser más cuidadoso todavía, porque tanto quería el personaje que él elijo que lo peinó tanto que le sacó un ojo. Sí, sin duda. Mira, sin duda que el mayor empleador de empleo formal lo es el Estado. Y en función de eso, exactamente como señala José Luis, esto no es una discusión de dos.
es una discusión de tres y efectivamente el Estado no es, y no lo ha sido, no ha jugado eficientemente, que en todos los estados desarrollados el Estado juega un papel regulador. En República Dominicana normalmente el Estado abandona ese rol. Exactamente. Pero yo quiero un poco tocar el punto de partida del comentario de Ércido con relación a los montos de los aumentos, y acojo en todas sus partes el planteamiento de José Luis de que los aumentos deben ser en función del rendimiento, de la eficacia, del cumplimiento de los horarios, de una serie de parámetros que normalmente tampoco se cumplen en las instituciones del Estado, sobre todo en las que no son descentralizadas. Exacto. Porque en las descentralizadas, por lo regular, por la misma naturaleza del manejo del presupuesto de esas instituciones, se guarda mayor rigurosidad en el cumplimiento de los horarios y en la evaluación de rendimiento y demás. Y yo quiero decir que efectivamente, y esto guarda relación, probablemente este es un tema que lo abordemos un poco más adelante, pero a la hora de evaluar el tema de los niveles de los aumentos, y partiendo del hecho de que casi nadie, ni siquiera en ninguna empresa privada, ya los empleados ganaban 5,000 pesos, es absolutamente una ficción. También tiene esto que ver sin duda con que el año 2019 es un año preelectoral, evidentemente que lo es, y un discurso que entre otras cosas estableció en los momentos finales el presidente teniendo cosas trascendentes, porque yo pienso que este gobierno tenía cosas trascendentes más puntuales y en la que el presidente tenía mucho más control y lucía menos artificial, para usar una palabra que no hiera la susceptibilidad de quienes, como yo, defiendo los aumentos salariales. Pero ¿qué significa el aumento del 10% para los que ganan más de 10,000 pesos? El aumento del 10% significa 1,000 pesos. 1,000 pesos. Y a un ciudadano que en la República Dominicana la canasta básica está definido que está por los 18,000 pesos mensuales, ¿qué le significa el aumento del 10%? Pero algo mucho más risible aún, a partir de 20,000 pesos hasta los 30,000 pesos, el aumento es de un 5%. Entonces, por favor, no sigamos jugando con la inteligencia de la gente, solo utilizando instrumentos de fuegos artificiales y de llamado de atención en temas como que estamos creando un ambiente, y sin duda en el tema del análisis político lo vamos a ver, se está creando una serie de condicionantes de ambiente para pronunciamientos que todo apunta a que van a venir en los próximos meses. Vamos con la anuencia de ustedes a una primera pausa. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias.
Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. La Cámara de Diputados aprobó desde el 16 de agosto de 2018 hasta el 12 de febrero de 2019 un total de 361 iniciativas legislativas, entre las que se destacan 298 resoluciones, 62 leyes y un convenio de préstamo internacional. En la segunda legislatura ordinaria, que comenzó el 16 de agosto de 2018 y finalizó el 12 de enero de 2019, la Cámara de Diputados sancionó y despachó al Senado de la República 51 proyectos de ley y 297 resoluciones. Asimismo, el Poder Ejecutivo promulgó 11 leyes. Durante la primera legislatura extraordinaria, desde el 14 de enero hasta el 12 de febrero, convocada mediante el decreto presidencial número 19-19, se aprobaron 11 proyectos de ley, una resolución interna y una resolución sobre convenio de préstamo internacional. El presidente Radamés Camacho expresó que este arduo trabajo es el reflejo del plan que diseñó y ejecuta su administración cuando asumió la dirección de esta institución el 16 de agosto de 2018. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. Bien, regresamos con su programa Debates al Día. Quiero aclarar, por cualquier confusión que haya habido, en términos estrictamente legal, el presidente actuó bien. Porque legalmente, eso lo dice la ley. Porque legalmente el salario mínimo, lamentablemente, aún todavía era de 5.100 y pico de pesos. Y evidentemente estamos hablando en función de eso, de un aumento del salario mínimo de un 100%, prácticamente. Ahora, ese mismo presidente que dijo eso, sabe bien por qué. ¿Qué resulta? Que de un tiempo para acá, el Ministerio Administrativo de la Presidencia es el que tiene el monopolio de los nombramientos. Y todos los aumentos, sobre todo el MAP, el Ministerio de Administración Pública, son quienes regulan todo lo que tiene que ver con acción del personal, nombramiento, aumento, cancelaciones, despido y todo eso. Y el presidente de la República es el primero que está consciente que en términos prácticos el salario mínimo en el Estado Dominicano legalmente de 5.000 y pico pesos, pero en términos prácticos, reitero, va por los 8.000, 9.000, 10.000, 15.000, 20.000 pesos. En muchas instituciones, aún del Estado, el salario mínimo supera hasta los 15.000 pesos. Bienes Nacionales es una institución que no es de más prestigio en términos económicos, ese tipo de cosas, y sin embargo el salario mínimo en bienes nacionales es de 15.000 pesos. Entonces, quería que quedara claro eso, que legalmente el presidente no se equivocó ni lo hizo mal. Él partió de eso, de esa realidad que es de 5.000 y pico pesos salario mínimo. Ahora, eso tiene una complicación, Ángel. Eso tiene una gran complicación, porque hay una ley de tránsito que establece que las multas partirán de un mínimo de salario mínimo. Que si es de 5.000 y pico de pesos y tú subes el salario mínimo a 10.000 pesos, ¿qué pasa? Que la multa será de 10.000 pesos. Y que ciertamente hay casos en el que un hijo de mami y de papi, un portentado de Levarito Morales y ese tipo de cosas, sale a la 1 de la mañana, usted sabe posiblemente con qué,
y se lleva un semáforo y ese tipo en casos como eso, qué bueno que sea 20,000. Qué bueno que sea así. Bueno, hay países, vale la pena decir, donde las multas son equivalencias del salario, de la renta. Sí. Es decir, ¿con qué renta usted aparece ante los impuestos? Sí, en función de eso. Es un equivalente. Efectivamente. Muy bien. Pero la generalidad. A mí me gusta ese sistema. Sí, claro, es un buen sistema. Pero la generalidad, señor, recuerden que este país se ha transformado radicalmente. Aquí era raro ver una casa en el 80 donde hay un vehículo. Sí. Era raro ver una casa con un vehículo. Ahora es raro ver una casa con un solo vehículo. Ese es el detalle. Es raro ver una casa con un solo vehículo. Generalmente, si hay 3 miembros, tienes 2 hijos, si pasan de 18 años y sus padres, pues hay 4 vehículos en esa casa. De clase media, no tiene que ser rico. Entonces imagínense que hay jovencitos que por un asunto de necesidad tienen una casa, un vehículo que se la facilita el padre o la madre, y ahí está el problema. El jovencito que tuvo una multa por tal o cual razón de 10,000 pesos y tuvo otro accidente, otra multa por 10,000 pesos más. Evidentemente que es un asunto al que el gobierno tiene que prestarle atención y ser grande. Si hay que rectificar porque es raro de humano. Y todos recordarán aquí a Antonio Guzmán, el mismo Hipólito Mejía, que cometían errores como humanos y rectificaban rápidamente. Y no estoy diciendo que sea un error esto, porque fue en función del salario mínimo. Lo que pasa es que habían cosas de orden colateral que no se tomaron en cuenta. Pero claro. Además, el concepto de salario mínimo ha cambiado también. Claro que sí. Lo que fue alguna vez, lo que representaba y lo que, como bien dice Elcido, con ese aumento, lo que pasa a representar. Y por eso hay que tener cuidado. Eso del uso del salario mínimo como unidad tributaria, como unidad salarial, para basarse en eso para multas y cosas, eso está en desuso en el mundo entero. Es bueno que se sepa. Es más, esa es otra discusión, pero hay países donde ni siquiera existe el concepto de salario mínimo, para que ustedes tengan una idea de lo avanzado que está el mundo en algunos lados. Así que es bueno que pienso que nos pongamos a tono también que los asesores del presidente puedan, sin ningún ánimo. Claro. Señores, al final lo que uno quiere es que su país avance. Yo quiero que mi país avance con el gobierno que me gusta, el que no me gusta, el que me gusta menos y el otro, porque al final me va a afectar positivamente o negativamente lo que ocurra con mi país. Nadie puede vivir en una burbuja donde quiere que todo se embrome para tener una especie de satisfacción emocional o política. Eso es una tontería. Por eso todo ejercicio de oposición, incluso si no es constructiva en algún punto, no tiene ningún valor. ¿Tú te imaginas un chofer de una compañía que tú tengas, por ejemplo, que como humano comete un error y ese tipo de cosas, 10,000 pesos, gana 10,000 pesos fácilmente de salario de ese chofer? Pero una multa son 10,000 pesos. El 95% de los choferes en República Dominicana que son empleados como choferes ganan 10,000 pesos. 10, 15,000 pesos. No, 10,000 pesos. Esa es la realidad. Los choferes de camiones de patana tienen como base de salario entre 8 y 10,000 pesos. Más los viajes, claro. Claro. Un feed de los viajes. Pero ese es su salario. Otra cosa del tema de los salarios, con relación al aumento, sorpresa. Porque es que este es un tema que debe discutirse efectivamente. Esto digo yo, y tú lo has señalado, José Luis, hablando de que 1 millón y pico de empresas en República Dominicana son micro y pequeñas empresas. Y una categoría que yo he creado, que yo he inventado, si no he sido yo, por lo menos estoy en empate. Yo hablo de las nanoempresas, porque aquí hay empresas de una gente más un ayudante. Así es. Y otra de una sola persona. O sea que digo yo que también esto incita, y hemos hecho un hábito en República Dominicana, a estar haciendo leyes que, como la ley de partido político, todos colegimos en la sociedad dominicana que no es la ley ideal. O sea, hicimos una ley para que tengamos que reformarla. Y lo propio ha ocurrido ahora con la ley de régimen electoral. Exactamente lo mismo. Que de hecho tienen una cantidad enorme de contradicciones entre sí y de contradicciones con la propia Constitución de la República. Pero después del palo dado, como decimos los campesinos, ni Dios lo quita. Esas son las leyes que tenemos. Lo propio ocurre con toma de medidas que incitan a la violación de la ley. Y explico por qué. El Estado toma la decisión de asignar el salario mínimo en 10,000 pesos. Y dentro de ese 1.400.000
de micro y pequeñas empresas y de esas nanoempresas como tú planteas, hay gente que no va a poder acatar esa decisión como existe en este momento. ¿Y qué es lo que hace esa gente? Esa gente dice lo siguiente: yo tengo un empleo, pero no te puedo pagar 10,000 pesos. Yo te puedo pagar 6,000. ¿Tú lo quieres? Entonces, el tipo que está buscando un empleo desesperado, coge los 6,000 pesos y ahí usted ya está violando la ley del salario mínimo. De manera que empuja a lo que estamos luchando hace tiempo, de reducir las empresas informales. Y entonces ahí vamos a empujar de nuevo a gente que a través de la banca solidaria hemos tratado de formalizar, claro, a empujarlo de nuevo a la informalidad. En España dicen, le pagan negro. Increíble. Le pagan en contabilidad negra, oscura. Es un tema es complicado. Mira, José Luis, por otro lado, la Junta, el Pleno de la Junta Central Electoral tuvo a bien reunirse en el Palacio Nacional con el presidente de la República en las primeras horas de este día. Nosotros inmediatamente recibimos la información. Nos llegó casi la certeza de que algún advenimiento se iba a poner de manifiesto entre las dos partes, el gobierno y la Junta Central Electoral. Y efectivamente, pues así pasó. Se ha dicho que no va a afectar el presupuesto del presupuesto nacional de ingreso y gasto público, y que la decisión será de compartir estos gastos entre ambas partes. Parece que el gobierno pondrá una mínima parte y que los partidos, tal cual lo establece el propio artículo 47 de la ley de partidos, que establece claramente que los partidos serán los responsables de asumir el costo de las primarias, de sus primarias. Naturalmente, en gran parte ese costo asumido por los partidos viene precisamente de lo que es la ley de financiamiento, que es una cosa y la ley de partidos otra cosa. El asunto es que realmente se ha buscado un advenimiento, una solución, una salida a la situación, porque resulta que después de la Junta Central Electoral con los partidos hacer un presupuesto en cierto modo exageradísimo, partiendo de que en primera fase para los partidos era el Estado que iba a asumir eso. Y así muy bueno. Cuando se arma la del loco y rápidamente se establece el gobierno, el ministro de Hacienda hace un pronunciamiento en el sentido de que el gobierno no estaba en capacidad de asumir esa responsabilidad, sino que los partidos se ajusten a lo que establece la ley, pues dieron marcha atrás, pero de manera rápida y veloz. Y dijeron que no, que ese presupuesto estaba muy alto. Los mismos legisladores y las mismas partes, entiéndase, los partidos que hicieron el presupuesto conjuntamente con la Junta y que lo aprobaron, pues ya no estaban de acuerdo. Y empezaron con una tijera a cortar. Bueno, porque ya eran ellos que tenían que asumirlo. Entonces, pero de una forma u otra hay que verlo con agrado, el hecho de que se le busque una salida. Lo lamentable es que esa salida haya sido sobre la base en parte del sacrificio de nosotros que pagamos los impuestos. Eso es lo lamentable, Ángel. Yo lo dije desde el mismo primer día. Aquí hubo el juego. Usted, que es un activista político, una figura política importante, que es delegado político de un partido, sabe lo que ocurre en República Dominicana. Hay gente que aspira realmente a regidor y lanza una candidatura a senador. Entonces, ¿qué pasó ahí? La Junta asustó a todo el mundo diciendo que se iban 1.500 billones de pesos. Y el gobierno respondió diciendo que no iba a dar un chele. Para llegar a lo que llegaron ahora, a que la Junta bajó a 750 y el gobierno le va a dar 500. Finalmente... De 1.300 a 500 es buena la es que realmente eso era lo que yo andaba buscando desde el principio, los 500. Sí. Y yo dije que la Junta lo advirtió desde que los que patrocinaban la ley de primaria, en la ley de partido político, las primarias abiertas, la Junta hizo la advertencia. O sea, la Junta cogió un bate y se cuadró desde el principio. No había sorpresa en ese planteamiento.
Y en cuanto a que los partidos frenaron, bueno, esa es la naturaleza de los partidos. Claro que sí. Claro que sí. ¿Es así? Sí, ¿Usted quiere en 20 años, en 10, 15, que este extraordinario y detalladísimo debate sobre el comportamiento financiero de lo electoral cambie? Es simple. Quitémosle toda financiación pública a los partidos y que la misma gente que usted convence de que vote por usted, económicamente te sufrague. Si esa cantidad pasa de una cifra X, se tiene que hacer una declaración pública. Eso y la reducción al mínimo posible, 15 días, 30 días de la campaña franca, cambiará para siempre la economía electoral dominicana, que hoy se ha vuelto un monstruo, incomparable desde el punto de vista de la inversión en campaña y también de la propia inversión del mismo organismo electoral. La democracia, cuando sale tan cara, debe dar mejores resultados. Y José Luis, dentro de las reformas que vendrán en el futuro de esta ley de partido, sin duda que vendrá, es que se quite esa responsabilidad de la Junta Central Electoral. Claro. La Junta no tiene que estar arbitrando procesos de partidos políticos. Eso es una contradicción tan grande como que quienes han creído como yo que hay que dividir algún día lo que era antes el registro civil, aparte, que debe estar para mí fusionado con la ONU y una serie de organismos que son estadísticos y que deben estar juntos todos. Y el tema de la organización de elecciones. Yo sé que es un tema profundo y quizás está para otro programa, pero a mí me gusta el modelo que hay en otros países. Eso al final puede trabajarse con un año de anticipación para periodos electorales y cerrarse 3-4 meses después. Lo hace generalmente el Ministerio de Interior o cualquiera de esas oficinas que trabaja en toda la geografía nacional de un país. Aquí nos encanta crear monstruos burocráticos para después tener que enfrentarlo como el Quijote se enfrentaba a los molinos de viento. Cojan ahí. Así es. Bueno, con la venia de ustedes y de los amables televidentes, vamos a una pausa y regresamos con su participación. La Cámara de Diputados aprobó desde el 16 de agosto de 2018 hasta el 12 de febrero de 2019 un total de 361 iniciativas legislativas, entre las que se destacan 298 resoluciones, 62 leyes y un convenio de préstamo internacional. En la segunda legislatura ordinaria, que comenzó el 16 de agosto de 2018 y finalizó el 12 de enero de 2019, la Cámara de Diputados sancionó y despachó al Senado de la República 51 proyectos de ley y 297 resoluciones. Asimismo, el Poder Ejecutivo promulgó 11 leyes. Durante la primera legislatura extraordinaria, desde el 14 de enero hasta el 12 de febrero, convocada mediante el decreto presidencial número 19-19, se aprobaron 11 proyectos de ley, una resolución interna y una resolución sobre convenio de préstamo internacional. El presidente Radamés Camacho expresó que este arduo trabajo es el reflejo del plan que diseñó y ejecuta su administración cuando asumió la dirección de esta institución el 16 de agosto de 2018. En la Cámara de Diputados, somos tu voz. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños.
Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Recta final de Debates al Día, hoy viernes. Estamos abriendo como siempre los teléfonos en este segmento final y vamos a colocar en pantalla nuestros números para hacer el contacto con nosotros, hablar de los temas que anteriormente estuvimos desarrollando en una semana que estuvo marcada por el discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina. 809-262-1919, el número de contacto desde el Gran Santo Domingo, toda el área metropolitana, y el 809-200-0866 para el resto del país. Ángel. Hablando del discurso de Danilo Medina, sí. En República Dominicana se ha inaugurado un estilo diferente de evaluar los discursos, muy al estilo de las sociedades modernas. Y yo quiero felicitar de manera personal una réplica del discurso de Danilo que hizo un joven que anda caminando la geografía nacional en búsqueda de la candidatura presidencial de la nominación del Partido Revolucionario Moderno. Sí. Me refiero a Wellington Arnaud. Yo los invito a ustedes a que busquen en las redes sociales su análisis y su respuesta al discurso de Danilo. Interesante. Fue puntual, preciso, habló con cifras, respondió a cada uno de los planteamientos generales que hizo el presidente, pero como se hace en las sociedades desarrolladas, reducido en unos 9 minutos, hizo ese análisis bien presentado, con un buen escenario. Excelente. De manera que lo felicito. Quiero instarlo a que siga haciendo la tarea que está haciendo, que está fortaleciendo el estilo de la democracia que debemos construir en República Dominicana. Él lo hable, además, el mérito del valor de lanzarse. Eso lo habla. Sí. Buenas noches. Sí, adelante. Le escuchamos. Sí. Pero ustedes no han cogido el debate principal. ¿Cuál? El debate principal es que estamos casi igual que Venezuela. Pues tú no sabes que ese discurso fue un discurso reeleccionista, no un discurso de rendición de cuentas. Okay. 2 horas y 30 minutos para uno decir lo que hizo en un año. ¿Y usted no cree que sea un tremendismo lo de igual que Venezuela? Solamente se tocaron un aumento de sueldo sorpresivo para poder coger popularidad para meter la reelección. En cuanto a todo eso, okay. Muy bien, muchas gracias. Gracias por su llamado. Y por su opinión también. Claro. Al final, precisamente eso enriquece el espacio. Mire, yo soy de lo que cree, y curiosamente usted sabe que en ese tema estamos divididos en el programa, ¿eh? Tenemos opiniones distintas. Yo soy de lo que dice que ya el tiempo para madurar una variación de la Constitución vía asamblea revisora no da. Y los números a mí no me dan. Si a otra persona le dan, lo felicito. Y creo, insisto, que el presidente Medina va a sopesar muy bien su legado político. Yo por eso creo que él va a terminar apoyando a Andrés Navarro como el candidato idóneo para él defender su gestión frente a Leonel Fernández en una primaria interna. Pero ese es mi pensar, que no soy del PLD. Tengo meses de manera consistente estableciendo de manera categórica también que el presidente lo va a intentar. Exacto, él sí tiene que lo va a intentar. Y después del domingo, como decía el amable televidente, evidentemente que para mí no dejó la más mínima duda de que así será. De que se va a sacrificar. De que lo va a intentar. Y me voy más lejos. Digo que conociendo uno también al presidente, también aseguro que si lo intente porque tiene todo amarrado para pasar. Esa es la verdad, señores. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, sí. La bendición para todos en el nombre de Señor Jesucristo. Yo soy Euclides Girón, presidente de la Asociación de Interactivos de República Dominicana. Muy bien, sí. Importante. Miren, nosotros entendemos que el presidente debe de respetar la Constitución. Cuando un presidente no respeta la Constitución, el ciudadano no se le puede exigir que la respete. Lo segundo es que recuerde que él juró ante Dios no reelegirse más y que haga acuerdo con Leonel Fernández, porque nosotros somos PLDistas y entendemos que el presidente ha hecho buen trabajo, pero que no puede seguir, que no hay continuidad de Estado, tiene que respetar el partido, respetar la condición de República Dominicana y estarse tranquilo. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Muy bien, gracias a usted. Ángel. Ahí está. Mira, ahí está el video al que yo hacía referencia. Mira, buena presentación. Bueno, tú sabes que Wellington Arnaud, aparte de la buena presencia que tiene
Es Es un joven muy talentoso, realmente, muy talentoso, pero que tiene carrera política también, tiene formación política. Bueno, solamente hay que ver el apellido. Ese apellido de él pero hijo de no es del Winston. cielo que baja, es hijo de un dirigente histórico, uno de los hombres más guapos que ha dado este país, sobre todo el municipio de Moca, don Winston Arnón. Pero su análisis sobre el discurso los exhorto a todos, que la ciudadanía, a que lo vea. Lo vamos a hacer, vamos a hacer. Ángel. Brillante. Buenas noches, adelante. Adelante. Buenas. Sí, adelante. Buenas noches, el Super Jaime, comunicador de la provincia de Montecristi. Qué bueno, Super Adelante, Jaime. Super Placer. Jaime, saludos. El tiempo le ha dado la razón al expresidente Hipólito Mejía. ¿Por qué digo que le ha dado la razón? A ver. La sociedad tiene 3 ejes fundamentales de que está totalmente desesperado. Primero, es una vergüenza para la República Dominicana, para nosotros como dominicanos, de que los organismos internacionales le dicen a sus conciudadanos que tengan cuidado de venir a la República Dominicana por la inseguridad que hay en nuestro país. Pero también los organismos del continente europeo le dicen tengan cuidado de venir a la República Dominicana. Sin embargo, en el gobierno de Hipólito Mejía, eso estaba totalmente controlado, de que un ciudadano no lo mataban por un celular. Segundo, la migración de la República Dominicana. Sin embargo, Hipólito Mejía, que fue creador de la ley de migración de la República Dominicana, tenía totalmente raya a los haitianos. Sin embargo, hizo una alianza con el sector privado, que acá en Dajabón están trabajando más de 12,000 empleados. Muchas gracias, Super Jaime. Muchas gracias. Discúlpanos, que es que están congestionadas las líneas, perdónanos, para dar mayor participación. Bájale algo, Super Jaime. Sí, bájale un poquito, Super Jaime, también, por cierto. Buenas noches. Bájale algo. No resiste un análisis. Sí. No resiste. Buenas noches. José de aquí de Ciudad Nueva, aunque ustedes estén diciendo, o el señor esté diciendo que él se va a reelegir, yo creo que va a respetar la Constitución y que lo que él hizo en el programa de Yanna, eso es política, señores. Eso vende. Yo lo que creo que ellos deben trabajar en la unidad del PLD y darle paso a Leonel Fernández, que es un hombre de experiencia. Hay muchos jóvenes que son talentosos también, pero yo considero que se le debe dar una oportunidad, como está el mundo ahora mismo, como está la situación, Leonel maneja yo apoyo en algo su llamada. Los presidentes, Muchas gracias. Los presidentes en un país como el nuestro, Una llamada templada. en un país como el nuestro, tienen mucho temor a quedarse solos. Claro que sí. En Estados Unidos se le llama al presidente que no se puede reelegir lame duck, pato cojo, porque no va para ningún lado. No puede ir muy lejos. Sí. En República Dominicana ese pato no es cojo, no es inválido. Entonces, los presidentes aquí tienen que hacer ver que van a intentar seguir. Leonel Fernández en el 12 sabía que no iba, pero aceptó que le llevaran 2 millones de firmas al Palacio, porque es una forma de evitar que el barco se le desmonte. Sí. Buenas noches, sí. Adelante. Buenas. Yo quisiera que Leonel debería de retirarse porque se perdió demasiado dinero cuando estaba Leonel, vendió demasiadas propiedades que no eran de él. Y Danilo tiene razón, dejar pasar a Leonel es un fracaso para el país. Quedamos en el último lugar de materia educación. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, yo no he dicho nunca que Danilo se va a reelegir. Sino que lo va a intentar. Yo he dicho que el presidente Danilo Medina va a intentar la repostulación, pasar, modificar la Constitución o a través del Constitucional, porque nosotros no hemos definido el mecanismo que va a usar. Incluso hemos dicho que tendríamos que verlo para ver qué va a pasar. Ahora, que lo va a intentar es lo que hemos dicho. La repostulación, no la reelección, que son cosas diferentes. Yo no tengo duda, conociendo la característica de la política vernácula, que está montado el aparato para tratar de reformar la Constitución, porque digo yo que si Danilo quiere salir con posibilidades reales de poder reelegirse una vez se convierta en candidato, tiene que ser a través del mecanismo que establece la Constitución en el 178, que es el mecanismo está establecido para las reformas constitucionales. No tiene otra alternativa. Yo estoy de acuerdo contigo. Ese totalmente. es el mecanismo. Ese es el que ellos van a utilizar, porque además es el que más legitimidad le brinda, legalidad le brinda al proceso. Y no hay duda que ya en este momento la maquinaria
está en esa dirección. Que en el camino las dificultades lo hagan variar de rumbo. Eso es posible que ocurra. Lo que va a ocurrir una vez él logre ser candidato, también eso está por verse. De acuerdo totalmente, Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Quería decirle que el pueblo es que tiene que dar la última palabra. No cambia la Constitución y se acabó el desorden del PLD. Ahí está. Muchas gracias, Doña. Muchas gracias. Antes de que el programa se termine, sí, hice el compromiso hoy, saludar al presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano, mi gran amigo Eddie Alcántara. Mi colega y hermano. Gran bailador de son. Me enseñó sus zapatos de 2 tonos y sus boinas. Es que Eddie era vecino del Monumento del Son, él lo sabe. Sí. Allá en la Charla de Villamella, claro. Y sus breteles. Eddie que sepa que es así, porque nosotros sabemos de eso. Sí, y pero sin duda que es un joven que enorgullece a la que como nosotros claro. venimos de la clase social. Claro. De trabajar la política, como digo yo, en todos los escalones. En el caso de ustedes dos, que admiro eso y se lo digo a la gente, porque por eso me gusta mucho hablar de política, sobre todo de otros tiempos, de cuando empezaron, porque, señores, ha cambiado mucho la forma de hacer política en este país. Absolutamente. Es una cosa impresionante cómo se hacía. Señores, yo he dicho siempre, el mejor mecanismo de entender eso es lo que era una primaria interna del PRD hace 30 años. El presidente Antonio Guzmán patrocina a su vicepresidente Jacobo y la pierde frente a un senador que es Salvador Rey Blanco. Salvador Rey Blanco patrocina a José Francisco Peña Gómez y la pierde frente a Guzmán. Contrario a lo que pasó con Leonel, con Danilo en el 12 y con Balaguer con Leonel en el 96. Exactamente. Buenas noches, señores. Ángel de la Cruz, José Luis Mendoza, Elcido Díaz. Hasta el lunes, Dios mediante. Buenas noches.